vamos a comenzar de frente para aprovechar el tiempo y hacer que estos minutos que me están otorgando sea bastante productivo. Miren, primero que nada voy a presentarme rápidamente. Mi nombre es Yaved Contreras. Pueden hacer uso de ese código QR para poder conectarnos a través de la red social LinkedIn y poder seguir dialogando sobre estos temas u otros temas que podamos tener en común. Siempre me da gusto conocer nuevas personas y aumentar mi red de contactos. Bien, esta charla que les he preparado tiene dos objetivos, ¿no? Primero, es el revisar una visión en base a la experiencia de lo que implica tener un Fab Lab y cómo podríamos generar mayor impacto con un Fab Lab, ¿no? Cómo podríamos generar mayor, digamos, beneficio para la sociedad donde está inserto el Fab Lab que ustedes puedan tener acá. Y otro detalle que vamos a aprovechar en simultáneo en esta temática es también reforzar algunos conceptos del Design Thinking. ¿Ok? Entonces, sin más, vamos entrando a la charla completa. Bueno, como les comentaba, yo tengo una experiencia de haber visto nacer el Fab Lab ESAN y fue una experiencia bastante interesante, ¿no? Nosotros comenzamos en una pequeña aula como un proyecto dentro de la universidad, esto fue en el año 2013, y fue creciendo una idea que se fue materializando a través de una serie de personas que conformamos todo el equipo, todo el proyecto, y fue concretándose a través de una visión de lo que podría ser este espacio de fabricación digital. Finalmente se hizo realidad, ya han pasado muchos años, y actualmente acabamos de recibir una grata noticia, ¿no? Nos alegra anunciarles a todos de que el ente rector de Ciencia y Tecnología en el Perú nos ha dado por segunda vez de forma consecutiva el reconocimiento como Centro de Innovación Tecnológica, ¿no? Cabe decir que esta evaluación que hace el CONCITEC es bastante rigurosa, involucra muchos aspectos más allá de solamente contar con los equipos, también implica temas de gestión y cómo se han ido desarrollando los proyectos que el Fab Lab ha ido recibiendo o atendiendo, ¿no? Entonces esto es, digamos, una señal que nos compromete más, nos compromete a seguir trabajando, a seguir dando lo mejor del Fab Lab hacia todos, ¿no? Con quienes podamos interactuar, ya sea dentro de Perú o en la región o inclusive en toda la red de Fab Labs que tenemos bastantes amigos. Bien, cuando nace el Fab Lab, en aquellos años, se lo estoy hablando que comenzamos en el 2014, 2013, 2014 fue todo el proceso de implementación del laboratorio, comenzamos con este concepto de creado para fabricar ideas. Sí, nos pareció bastante potente tener este eslogan como para poder conectar con la comunidad que nos veía nacer, ¿no? Actualmente vengo haciendo reflexiones sobre todo el tiempo transcurrido y he llegado a la conclusión de que podemos trabajar con mayor impacto si es que nos enfocamos en este eslogan de creado para fabricar soluciones. Pero, como les vuelvo a repetir, creo yo y entiendo que es un proceso evolutivo que se va a dar de forma natural, pero quizás con esta charla podríamos acelerar un poco ese proceso evolutivo. Bien, ya sea nosotros a nivel individual, ¿no? Como persona, como organización o como habitantes de un planeta, todos estamos involucrados en el día a día con una serie de necesidades o requerimientos o objetivos globales que queremos resolver, ¿no? Esto nos plantea desafíos constantemente. Más aún, hay escasez de recursos, hay una serie de necesidades que tenemos que afrontar para poder lograr alcanzar estos deseos, estas necesidades que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Pueden ustedes revisar con mayor detalle, por ejemplo, hay este estudio de la pirámide de Maslow, que es una jerarquía de necesidades que establece Maslow, para poder conocer un poco cómo es esta necesidad, va desde lo fisiológico hasta lo más grande, que es la autorrealización, ¿no? Y también pueden revisar información sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es un acuerdo global donde muchas naciones se han puesto de acuerdo y han definido qué es lo que deberíamos trabajar todos los países unidos para poder lograr la sostenibilidad de todos, ¿no? Hay temas bastante interesantes y hay inclusive páginas web donde ustedes pueden hacer un seguimiento del avance de cómo se ha ido evolucionando digamos, el alcanzar estos objetivos o resolver estas necesidades. Entonces, una cosa interesante es que ante un problema, lo que tenemos que hacer es buscarle una solución.
y en ese trabajo nos involucramos todos. Pero les puedo contar de que podríamos hacer una clasificación de estos problemas, ¿no? Algunos problemas podrán clasificarse, digamos, como rompecabezas, y otros problemas se podrán clasificar como acertijos. Y esto lo aprendí de un profesor un visitante que llegó a SAN, es un profesor que vino desde Ecuador, y vi que este concepto, esta forma como analizaba los problemas, me parecía bastante potente, ¿no? La lógica es muy simple, ¿no? Hay problemas que ustedes se van a enfrentar para los cuales ya existe solución. Lo que necesitamos es encontrar esa pieza que falta, ¿no? Ir en la búsqueda de esa solución que ya existe, pero que de repente no la tenemos a la mano o no la conocemos, y lo que toca es preguntar a un experto o ir a adquirir digamos, el producto de un proveedor o aprender determinadas cosas y inmediatamente aplicar esos conocimientos y el problema se resuelve. Esto estaría por el lado del rompecabezas. Pero nos vamos a enfrentar también a problemas que no tienen esa característica. Nos vamos a enfrentar a problemas en los cuales ustedes van a tener que investigar, van a tener que explorar, van a tener que ponerse un saco de investigador. ¿Ya? De eso se trata. De tener una actitud de poder salir a la búsqueda, de entender qué está pasando para poder, digamos, buscar una solución. Entonces, en ese proceso es en el cual nos vamos a enfocar. ¿Ya? En este tipo de problemas que tienen esta necesidad de ponerse el saco de inspector, de investigador, ¿no? De poder explorar un poco más. No es tan simple como ir a buscar una solución y aplicarla. Bien, en este tema, lo que se ha podido observar es que se ha recogido mucho la experiencia de muchos años que tienen los diseñadores. Los diseñadores son aquellas personas que se dedican justamente a la búsqueda de una solución, ¿ya? Y justamente de ahí nace este concepto del pensamiento del diseño, ¿no? Que es el design thinking. Lógicamente se ha sistematizado últimamente, pero lo que se ha hecho es algo interesante, ¿no? Se ha hecho resaltar esta forma de pensar, de abordar un problema y poder, digamos, distribuirlo o este conocimiento, ponerlo al alcance de muchas personas. Bueno, ¿qué sucede? Que esta metodología que nos permite resolver problemas mucho más complejos se enfoca en las personas, ¿ya? Y aprovecha todo este concepto de multidisciplinario, ¿no? Aprovecha estos conceptos de poder trabajar en equipo, colaborar con otras personas. Y básicamente es un espacio en el cual todos tus conocimientos sirven. O sea, ustedes van a tener la posibilidad de aprovechar todas sus experiencias. No necesariamente van a servir los conocimientos especializados que ustedes puedan tener en alguna materia, sino que si de niño tuvieron algún hobby en especial, o si poco a poco van aprendiendo o van conociendo cosas que les llaman la atención, que no están vinculados a su carrera, todos esos conocimientos en realidad sirven, ¿no? Van a ser útiles en este proceso. ¿Ok? Y es así que en este concepto del design thinking convergen estos tres puntos, ¿no? El tema artístico, la vena artística, ¿no? La parte de ciencia, ¿no? Desarrollo de nuevo conocimiento y la aplicación de este conocimiento, ¿no? No vamos ya de frente al tema tecnológico. Ok, entonces, ¿qué sucede? Algo que quisiera resaltar en este proceso del design thinking es que se dice, ¿no? Que la forma como un diseñador observa y define qué es un problema está asociado al hecho de en identificar qué es lo que bloquea una buena experiencia o qué es lo que impide que las personas puedan tener digamos, una sensación de bienestar. Entonces, todo aquello que esté, digamos, bloqueando, oponiéndose o frustrando esta sensación de bienestar o este estado de bienestar, eh, podría ser calificado como un problema. Esta capacidad de identificar problemas es el punto de partida, porque vamos a tener que, digamos, enfocarnos en esos detalles del problema para poder comenzar a utilizar todo ese conocimiento que tenemos dentro para poder comenzar a desarrollar soluciones, ¿no? Entonces, hay dos etapas dentro de este proceso del pensamiento de diseño que se identifican claramente, ¿no? La primera etapa es ir a la cacería de los problemas, identificar los problemas, y esto de por sí yo enseño a alumnos de pregrado el curso del Design Thinking,
y he podido comprender que no es una tarea sencilla el identificar qué es un problema, ¿no? Entonces, es algo que se tiene que ir practicando y desarrollando, ¿no? A continuación, una vez que podemos definir esta etapa o cerrar la etapa de identificar problemas, nos vamos a poder enfocar en la etapa de encontrar las soluciones. Entonces, son estas dos las grandes etapas que hay dentro del Design Thinking. Bueno, dentro de la primera etapa, lo que hay que resaltar es que debemos identificar cuál es el problema que vale la pena resolver, ¿no? ¿Cuál es ese problema que realmente amerita el esfuerzo, los recursos para dedicarse a resolverlos, ¿no? Y en el caso de las soluciones, tenemos que buscar, de todas las soluciones que podemos pensar, tenemos que encontrar qué solución es la más factible y que cumple con los deseos del usuario, ¿no? Que también, digamos, satisface los deseos del usuario. Bien, con eso nos vamos a enfocar un poquito más en este proceso. Cuando hablamos de entender el problema, lo que hay que, digamos, aprovechar es que existe bastante marco teórico sobre lo que es el pensamiento sistémico. Y yo los invito a que analicen los problemas bajo esa perspectiva, ¿no? Del pensamiento sistémico. En la experiencia que tengo, ningún problema es lineal, así de simple, ¿no? Podemos simplificarlo quizás para analizar determinados aspectos, pero en realidad los problemas tienen esta digamos, característica que son problemas sistémicos y hay que poder identificar cuáles son esos elementos del sistema y cómo se relacionan, cómo impactan entre sí, y eso nos va a permitir a nosotros entender mejor dónde deberíamos intervenir, ¿ya? Y en ese proceso es que nos encontramos con un aporte gigante que hace el Design Thinking. Y este aporte gigante es que introduce la necesidad o marca una fuerte necesidad de desarrollar empatía, ¿no? Desarrollar empatía. Empatía, yo lo entiendo no como pensar como la otra persona, ¿no? Yo lo entiendo más como entender cómo la otra persona piensa. O sea, es decir, no quiere decir que voy a cambiar mi forma de pensar, probablemente sí lo haga, pero no es algo estricto que tengas que hacerlo, ¿no? Sino que es algo que el trabajo de empatizar nos va a permitir más bien trasladarnos un poco a la perspectiva del usuario y poder ver cómo esta persona ve el mundo, cómo ve el problema, cómo percibe las dificultades que está teniendo, para poder entender mejor cómo ayudarlo, ¿no? Y eso, esa visión que logramos a través de la empatía es prácticamente para mí lo que marca la diferencia en el desarrollo de las soluciones, ¿no? Entonces, si esto nos da el design thinking, ¿no? Porque parte de todo este proceso inicial de navegar esta primera etapa de la etapa del problema es lograr empatía. Este proceso de empatizar no es sencillo, ¿ya? No es sencillo. Y en ese sentido, yo lo que les voy a también dar como un pequeño consejo es que abordemos la investigación como una actividad muy importante, ¿no? La investigación, o sea, en realidad todos deberíamos tener nociones o ser investigadores, porque inclusive eso alimenta mucho los procesos creativos, ¿ya? No existe creatividad sin investigación. Si queremos tener muchas ideas, generar bastantes ideas, tenemos que darle a nuestro cerebro muchos insumos, información. Entonces, parte del proceso creativo, la gran base está en la etapa de investigación. Y para esta investigación hay múltiples metodologías, herramientas, métodos, o sea, hay para todos los gustos, ¿ok? Y obviamente, eso en un momento podría verse como algo sencillo, pero finalmente también representa un desafío en sí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este proceso de investigar, en este proceso digamos, trabajar la parte de la etapa del problema, también hay otro detalle, que tenemos que tener mucha apertura a la incertidumbre. Hay mucha incertidumbre. Y es donde justamente a través del error, ¿no? A través de este proceso donde encontramos que algo no funcionó y es algo del cual podemos reflexionar y generar aprendizajes, a partir de ese proceso es que comenzamos a reducir la incertidumbre. Entonces, el error es parte del proceso de aprendizaje. ¿Okay? Hay una frase que repiten los emprendedores, o que le transmito a los emprendedores, que dice, por ejemplo, el fracaso se da si es que dejas de intentarlo, ¿no? Solo cuando dejas de intentarlo es cuando has fracasado. Mientras
tú sigas, digamos, algo no funcionó y sigues intentándolo, vas entendiendo qué funcionó, qué resultó, y que sí está, digamos, funcionando, qué debes cambiar, qué debes mantener. O sea, hay una reflexión en base a la experiencia del error. Todo esto te va a dar aprendizaje que te va a permitir acotar un poco este nivel de incertidumbre y poco a poco nos iremos acercando a lo que vendría a ser la solución final, ¿no? Como lo vimos hace un rato en la charla de Jorge, también él nos transmitió esa experiencia, ¿no? De prueba, error, ¿no? Entonces, mi visión general del Design Thinking es esta. O sea, esta es una analogía que yo le transmito, en la cual ustedes ven una caja de herramientas, y el Design Thinking es eso, es un conjunto de herramientas. O sea, más que decir que el Design Thinking es una sola cosa, es una agrupación de muchas herramientas, ¿no? Y esto nos plantea grandes desafíos, porque el desafío principal que debemos tener es, ante tantas herramientas, tenemos que lograr la capacidad de identificar qué herramienta usar en el momento preciso, ¿no? ¿Qué herramienta es la ideal que tenemos que usar para poder resolver, ¿no? el problema que tenemos? Bueno, frente a eso, existe justamente el proceso de ir aprendiendo, ¿no? De ir madurando este tipo de ejercicio de tener el pensamiento de diseño, y esta es la ruta que nos dice esta metodología, ¿no? Comenzamos con empatizar, ¿no? Entender más el problema, comenzamos a definir qué problema es el que vamos a resolver realmente, el que vale la pena resolver de todos los problemas que pueden haber. Inclusive cuando nosotros comenzamos el proceso podemos pensar que ya sabemos qué vamos a resolver, pero cuando comenzamos a investigar nos vamos a dar cuenta que probablemente hay un problema más relevante que vale la pena resolver, ¿no? Bien, después de haber definido eso, ya tenemos el desafío con la seguridad de que es lo que amerita poner el esfuerzo. Nos vamos a la etapa de idear, que es donde generamos muchas ideas, muchas, digamos, propuestas de solución. Y también tenemos la necesidad de definir qué idea es la que vamos a probar. Y para probar tenemos que construir. Y ahí nos encontramos con la etapa de prototipo, donde vamos a pasar esa idea a algo tangible. Y finalmente nos toca evaluar si esa idea tangible comienza a resolver el problema que hemos definido. Bien, es un proceso sencillo, práctico, y que lo podemos ver en esta otra gráfica de esta forma, ¿no? Entonces tenemos un desafío inicial, comenzamos a entender, hay un proceso divergente donde aumenta la información, tenemos que después entrar a la etapa de definición donde tenemos que quedarnos con un solo problema, entonces hay que acotar, hay que cerrar a una definición. Luego comenzamos a idear muchas soluciones en base a ese problema que hemos definido, y viene la etapa de construcción y luego evaluación, y nos quedamos con la que funciona, con la solución. Bien, ¿dónde entra FabLab? Porque esta charla, ¿se acuerdan de qué era? Era el Design Thinking, ¿no? Sumado al FabLab. Bueno, acá es donde entra FabLab. Acá, en este rectángulo rojo que he resaltado, en esa etapa es donde entra FabLab. ¿Por qué? Porque, bueno, he podido reconocer en estos años, y por experiencia propia, el potencial que tiene esta idea, esta genialidad de poner al alcance de la gente la tecnología de fabricación digital, ¿no? Realmente son espacios mágicos y que ha permitido muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando yo recién me acerqué al tema de los Fab Labs, escuchaba esta frase de Neil que decía cómo fabricar, cómo hacer casi cualquier cosa, y era muy tentadora, casi cualquier cosa. O sea, en realidad era muy interesante esta promesa, ¿no? Y yo puedo afirmar que sí, sí se cumple el hacer casi cualquier cosa, ¿no? Entonces, acotando un poco todo lo que vamos hablando, si nosotros entendemos el design thinking como un proceso, ¿no? de buscar soluciones, ¿no? Un método probado, testeado, que podrá tener muchas críticas, mucha gente también, digamos, entiende cómo funciona esta metodología. Entonces, podemos tener esta seguridad, ¿no? De que el design thinking sí nos ayuda a encontrar soluciones. Y este proceso de búsqueda de soluciones se potencia cuando lo interceptamos con este concepto del Fab Lab, que es un espacio donde ocurre una magia de que las ideas se hacen realidad, ¿no? Podemos prototipar nuestras ideas y de una manera muy rápida, ¿no? Hablamos de prototipado rápido y hablamos de un prototipado bastante flexible, ¿no? Donde tú puedes rápidamente regresar de repente al archivo
digital y poder hacer algunos cambios y volverlo a fabricar. O sea, hay mucha flexibilidad y dinámica en esto, ¿no? Además del ecosistema FabLab, que hablemos de toda la actitud colaborativa que existe entre todos los miembros de la red de FabLabs. Entonces, si sumamos eso, y acá solo quiero resaltar también de que el Design Thinking no es el único método existente, hay otros métodos también de diseño centrado en las personas, pero acá nos estamos enfocando en el Design Thinking, ¿no? Entonces, ahí nace ese concepto de lo que yo le llamo la fábrica de soluciones, ¿no? Miren, si nos acotamos solo en lo que es FabLab, ¿no? Yo hice este análisis para poder definir cuáles son los ejes temáticos que uno necesita aprender para lograr desarrollar prototipos, ¿no? Esto es dentro del contexto de un FabLab. Y encontré estos ejes temáticos, ¿no? Aprender diseño asistido por computadora y el diseño también en su esencia misma. Aprender a codificar programación. Luego, tener habilidades operativas, saber usar las máquinas. Conocer gestión para poder manejar cada proyecto, hacer una administración adecuada de cada proyecto. Dosis de creatividad y conocimientos de electrónica, que es donde hace todo este proceso de automatización y todos estos procesos que la electrónica nos ha traído, digamos, a la actualidad, ¿no? Entonces, con estos ejes temáticos, ya una persona que está, digamos, involucrada en un Fab Lab va a tener mayor posibilidad de lograr, digamos, navegar o nadar, como dicen, como un pez dentro del agua, ¿no? Tener mucha facilidad para poder, eh, digamos, resolver cualquier desafío de construir un prototipo o hacer tangible alguna idea, ¿ya? Entonces, otra cosa que aprendí es que dentro del Fab Lab los prototipos siguen más o menos esta rutina, ¿no? Es decir, comienza con una versión muy simple, elemental, y luego van mejorando poco a poco. Esto le llamamos el método en espiral, ¿no? No es que de la noche a la mañana un Fab Lab, o mejor dicho, una idea, un prototipo va a terminar como un producto bastante sofisticado, ¿no? A veces inclusive se construyen cosas con cosas que están a la mano. Reciclamos a veces envases, botellas, cintas adhesivas, goma, cartones, o sea, se comienza a fabricar con lo que tienes a la mano. Y luego poco a poco vas generando este proceso en espiral que te permite ir mejorando la funcionalidad en el tiempo, ¿no? Entonces, las herramientas que hay dentro de FabLab, yo sé que esta charla está dirigida a la red de FabLabs, entonces ya ustedes la conocen, ¿no? Si hubiera alguna persona que nos está viendo y no conoce mucho del FabLab, vamos a pasar rápidamente. Estamos hablando de fresadoras automatizadas, CNC, que nos permiten hacer justamente un diseño digital, poder plasmarlas hacer estos cortes en unas planchas de madera u otro material. Tenemos las máquinas que trabajan con láser, en este caso pueden hacer un grabado o pueden hacer corte láser, también son máquinas que se usan bastante en los Fab Labs. Tenemos las arenadoras o las cortadoras de vinil. Acá en este caso estamos viendo un vaso que se ha podido grabar un logo, en este caso el logo del Fab Lab, a través de generar una máscara utilizando un vinil. Eso se hizo con una cortadora de vinil y luego se utilizó una arenadora, una máquina que impacta arena fina sobre la superficie del vaso para poder hacer el grabado, ¿no? Bien, electrónica ni qué decir, ¿no? Entonces utilizamos una máquina CNC mucho más pequeña para poder hacer estos circuitos electrónicos y utilizamos todos los implementos de electrónica básica para poder soldar, hacer las pruebas, que los circuitos funcionan bien y todo lo demás. También, miren, tenemos equipamiento para poder hacer el casting, molding. Ya vimos hace un rato la charla de Jorge, usaba mucho de esta parte de esta tecnología, también incluyendo la impresión 3D. Acá vemos un trabajo, digamos, ya haciendo, digamos, un pesado, o sea, hay espacios también como para trabajar espacio al aire libre, ¿no? O sea, no solamente estamos trabajando en un espacio cerrado, sino también en un espacio al aire libre, porque también hay materiales que pueden tener algunos gases que no son convenientes respirarlos, ¿no? Ya viene evolucionando la impresión 3D. Cuando yo comencé mi experiencia con los Fab Labs, comenzaba este desarrollo de esta máquina Formlabs. Ahora ya estas impresoras de resina ya no son los únicos, hay otras alternativas disponibles y con mucho más funcionalidad, así que esto evoluciona bastante, las máquinas en el Fab Lab van. Y comienzan ya a aparecer, una vez que uno comienza a practicar los objetos a su nivel muy elemental,
comienzan a crecer, digamos, las experiencias en cuanto a fabricación. O sea, comienza primero haciendo pequeños juguetitos, pequeños objetos, y luego ya comenzamos a trabajar en la fabricación de objetos mucho más complejos, ¿no? En este caso es como un estante. Este estante no tiene pernos, no tiene, digamos, fijaciones adicionales, solo se trabaja por la precisión que uno puede darle a los cortes a cada pieza y luego encajan uno contra otro, ¿no? Acá está la impresión 3D con estas formas orgánicas que prácticamente es la única forma de poder lograr fabricar este tipo de objetos es a través de la impresión o la fabricación aditiva, la impresión 3D. Acá, si se distingue, es un caballete, también son objetos que hemos tenido que fabricar para uso mismo de laboratorio y acá hemos dado oportunidad para que los mismos alumnos comiencen a desarrollar las habilidades de manejo de las máquinas, ¿no? Hasta este momento, si se dan cuenta, estamos en una fábrica de ideas, ¿no? Son cuestiones muy concretas, o sea, se me ocurre algo, lo fabrico, ¿no? Quiero hacer algo y lo fabrico. Esta es la fábrica de ideas. Acá estoy con Marx. Marx también nos acompañó en este proceso y acá estamos haciendo un corte de láser y luego trabajando un estampado sobre tela. Y así puedo ir comenzando a enumerar una serie de ejemplos, ¿no? Acá hemos construido una mesa junto con Ciro, que también es parte de toda esta aventura del Fab Lab. Acá está una creación bastante interesante que es una máscara de un reloj. Y acá lo que resalta es la personalización del diseño, ¿no? Cómo cada persona puede comenzar a crear objetos únicos, objetos con bastante flexibilidad, y esa es la potencia del Fab Lab. O sea, el tener, digamos, la posibilidad de poder darle rienda suelta a tu imaginación, ¿no? Podemos entrar a robótica. Este es un pequeño robotito construido también dentro del Fab Lab. Ya brazos robóticos, ya vamos entrando a objetos mucho más complejos y se comienzan a apreciar, ¿no? Tenemos ya, esto es un carro más autónomo que se conducía a través de una aplicación móvil. Y también comenzamos a ver que los alumnos comenzaron a utilizar, por ejemplo, los recursos del Fab Lab para poder expresar o representar sus ideas. Por ejemplo, esto es parte de una tesis que se presentó dentro de la Universidad de San, y esto es la visualización de un proyecto de cómo se podría montar un sistema, digamos, podríamos llamarlo industrial, ¿no? Creación de máquinas nuevas, ¿no? Todo esto es como va congeniándose. Pero ya mire, acá tenemos un caso que quería resaltarles. Y el hecho de que se logró, por ejemplo, en un corto tiempo, vinieron una delegación de estudiantes extranjeros al Fab Lab, hicieron un trabajo de salir a campo, reconocer una pequeña población, conocer sus necesidades, hablar con las personas, ver qué es lo que ellos requerían, y luego regresaron al Fab Lab y durante el corto tiempo que estuvieron en Perú, durante su estadía, comenzaron a proponer soluciones, ¿no? Y esto es un poco lo que les decía, ¿no? Ya pasamos de lo que es la fabricación de ideas sencilla a una fabricación de soluciones porque ya se conectan a una demanda concreta de un usuario, a una demanda de necesidades por resolver, a un requerimiento de repente de un segmento del mercado que está pendiente de soluciones, ¿no? Y esto tiene sentido cuando ya tú haces ese proceso de salir a conversar con la gente, salir a interactuar con las personas y comenzar a recoger estos insights que te permiten alimentar tus ideas. Y luego, con la potencia del Fab Lab, comienzas a hacerlas realidad. Bien, no quiero alargar mucho esta sesión y les cuento que nosotros participábamos, bueno, esto era antes de la pandemia, participábamos bastante en estas ferias que se daban, y yo podía observar dentro de estas ferias cómo los diversos prototipos de los estudiantes se iban evaluando, testeando, ¿no? Y eso es un poco también lo que quería transmitirles. En realidad el feedback es muy potente, es muy necesario para poder mejorar una solución, ¿no? En este caso es una máquina que alimentaba a las mascotas, podía proveer agua y el alimento para la mascota y se programaba, y de manera que las personas podían, digamos, salir de la casa y programar en qué momento abastecer el alimento a su mascota, ¿no? Mientras está solo en casa. Estas ideas justamente brotan de una necesidad concreta y luego los alumnos comienzan a crear la solución y luego comienzan a testearla, ¿no? Y la oportunidad que ellos tenían era justamente esto, en las ferias, cuando tenían contacto con potenciales usuarios que podrían estar pasando la misma dificultad. Entonces, esta experiencia a mí me hace llegar quizás a estas conclusiones. Primero,
se da una evolución natural dentro de un Fab Lab, ¿no? Es el de descubrir la tecnología, el descubrir qué es lo que existe, las máquinas disponibles, el aprenderlas a usar, y luego comenzamos a darle un sentido mayor y comenzamos a usar esa tecnología para solucionar problemas. O sea, le damos más valor a qué es lo que queremos solucionar, ¿no? Yo creo entonces que si logramos sumar, o sea, agregar a los Fab Labs que existentes, ¿no? Le logramos agregar estos marcos conceptuales para solucionar problemas, podremos estar transformando estas fábricas de ideas, la podemos estar convirtiendo en fábricas de soluciones, ¿no? Sin perder de vista que la tecnología es el medio, ¿no? La tecnología no es el fin, es el medio. Y creo que en este proceso de sumar el Design Thinking con el Fab Lab se logra eso, ¿no? El Design Thinking nos ayuda a generar este sentido de propósito, de para qué, en qué voy a utilizar la tecnología, ¿no? Y el Fab Lab nos ayuda con esos medios de hacer realidad casi cualquier cosa que se nos ocurra, ¿no? Entonces, esto es una potencia, tiene un potencial bastante grande que podemos aprovecharlo, ¿no? Otra conclusión que puedo compartirles es que tanto el Design Thinking y tanto como el concepto de Fab Lab agrupan múltiples herramientas. O sea, dentro del Fab Lab no hay una herramienta, hay muchas herramientas. Y eso que no he hablado nada de los software libre y una serie de tecnologías que cada una es prácticamente una especialización o una carrera en sí misma, ¿no? Y lo mismo pasa dentro del Design Thinking. Dentro del Design Thinking, hacer una buena entrevista, hacer un buen proceso de trabajar el mapa de empatía, hacer una serie de estrategias de observación requieren también conocimientos, técnicas que uno demora tiempo en aprender. Entonces, no es tan simple como esos 5 pasos que hemos visto o que les conté, ¿no? Y esto requiere justamente que ustedes no desperdicien el esfuerzo de seguir aprendiendo y explotar todas esas herramientas. Entonces, el desafío está en aprender a usar no solo esas herramientas, sino también en saber qué herramienta usar en el momento indicado. Ya ese es el gran desafío que tenemos que lograr desarrollar. Y eso lo vamos a lograr con la práctica, con digamos, el ejercicio y yo creo que es un tema de kilometraje, ¿no? O sea, es lo que le dicen, cuántos kilómetros recorridos ya tienes, cuántos ejercicios ya has hecho, cuántos proyectos has recorrido, así que con estas reflexiones es que yo termino mi presentación preparada para hoy día. Espero que les haya agradado y si hubiera alguna consulta de parte de los que están dentro de la sala acompañándome en este momento o quizás a través de las redes sociales que también se están transmitiendo, quisiera por favor que me la hagan llegar, ya sea escribiendo en el chat o de repente encendiendo los micros. No sé si alguien tiene alguna consulta. Mario, ¿tú me ayudas con validando si hay alguna pregunta en los canales de redes sociales? Bien, perfecto. Me están confirmando que por redes sociales no tenemos ninguna consulta, entonces espero que la charla haya sido muy clara. Y por parte de los que nos están acompañando, acá tengo un comentario de Ángel Álvarez. Dice, ¿será posible que el Estado, a través de colegios y universidades, se unan a los Fab Labs y que ya útil sería? Quizás, Ángel, ¿podrías contarnos un poco más tu pregunta? ¿Puedes abrir el micro, por favor? ¿Qué tal? Buenos días. Adelante, Ángel. No, mi pregunta es enfocada porque he visto pues que los labs mayormente están en universidades particulares y quería saber pues si hay, no sé, un interés del Estado en también unirse a trabajar con FabLab en colegios públicos, universidades públicas. Y Ya. bueno, ¿cuál sería el beneficio también, ¿no? De eso. Sí, mira, el concepto de Fab Labs se adapta a varios escenarios. En el mundo hay Fab Labs que están dentro de universidades, hay quienes están dentro de colegios, están los Fab Labs comunitarios. Acá en Perú inclusive llegamos a tener Fab Labs dentro de museos, ¿no? Cuando estaba el Museo Metropolitano, se puso un Fab Lab dentro del museo. Hay lugares donde he visto Fab Labs inclusive en librerías o en cafeterías, ¿no? Hay Fab Cafés. O sea, en realidad el concepto de Fab Lab puede digamos, acompañar cualquiera de estos otros conceptos que hemos visto. ¿Y qué sucede?
El impacto que se tiene es que justamente la tecnología que se pone al alcance es de fácil aprendizaje. Yo he tenido la oportunidad de ver niños de temprana edad, o sea, chicos de 5 años, 6 años, aprendiendo ya robótica, aprendiendo a programar, inclusive sus primeros códigos a esa edad, ¿no? Entonces yo creo que el impacto es bastante interesante, más aún ahora donde la tecnología evoluciona muy rápido, ¿no? Entonces el tener un espacio donde poner en práctica estos conceptos teóricos o que los niños, por ejemplo, puedan comenzar a explorar, digamos, la fabricación de manera espontánea y luego se dan cuenta que de repente para fabricar algo o diseñar algo tienen que estudiar, yo creo que les inyecta esta motivación para poder regresar a los libros y buscar con más ganas el material teórico que les va a ayudar a fabricar eso que desean, ¿no? Entonces, es como que te siembra el propósito. Hay muchas posibilidades. Yo creo que los que son especialistas en pedagogía pueden sacarle mucho provecho a esto que les estamos contando. Así que yo creo que es una gran idea si es que el gobierno logra hacer o conectar dentro de su estrategia educativa estos espacios de Fab Lab, ¿no? Y es más, yo escuché algo de eso en los últimos meses, así que ojalá eso se pueda materializar. Gracias, Ángel. Espero que mi comentario te haya permitido reflexionar sobre eso. También hay un comentario de Mark, me dice, gracias, Javed, muy claro y preciso. Muchas gracias, Mark, también por acompañarnos en este día. Así que si no hay más preguntas, amigos, muy contento de tenerlos en esta sesión. Espero que podamos seguir conversando, ya tienen mi contacto en redes sociales, y no se desconecten porque a las 11 tenemos una charla más donde van a poder ver un poco más a detalle ejemplos de aplicación del Design Thinking u otras metodologías de diseño de la experiencia del usuario, ¿no? Y esto a cargo de otra compañera del Fab Lab, Claudia Lovera. Así que muchas gracias. Nos vamos saludando. Gracias. Perdón, acá hay una pregunta más. Ya, la respondo rapidito. Dice Roberto Muñoz, me dice, hola, Yaved, ¿cómo se relacionan los Fab Labs con las patentes? Bueno, toda creación o idea que uno pueda tener, si es que es única, y eso se valida que sea única, entonces puede ser validada. Entonces yo diría que es un sistema, el sistema de patentes es un sistema paralelo a lo que viene a ser el espacio Fab Lab. Digamos, ¿dónde podrías tú concretar tus ideas o darle más fuerza a tus ideas? Es dentro de un Fab Lab. Y esto que vas haciendo en el Fab Lab deberías documentarlo, deberías tener tus expedientes técnicos, anotar un poco las reflexiones que va pasando en tu proceso, porque eso es lo que te va a servir para poder armar el expediente para la patente, ¿no? No todo lo que se hace en un Fab Lab se patenta, ¿no? Hay muchas cosas que se replican. En este proceso de ir aprendiendo de lo más sencillo, o sea, de fabricar ideas a fabricar soluciones, en ese proceso muchas veces repetimos ejercicios o fabricaciones de otras personas, entonces eso no lo vas a patentar. Pero llega un momento en que madura tu propia, digamos, uso de la herramienta y llega un momento en que comienzas a crear cosas nuevas. Ahí es cuando tienes que comenzar a patentar. Bien. Listo, gracias Carlos, muchas gracias. Me despido ahora sí, no tenemos tiempo para más, así que muchas gracias por su compañía.